Extendiéndose desde Europa hasta el Pacífico, Rusia es imposible de pasar por alto en un mapa. Pero esto es lo que tu atlas no te dirá. Rusia en realidad son dos países, ocupando dos espacios diferentes y muy distintos. Si te diriges lo suficientemente al este, se convierte en un país fantasma. Las fronteras de Rusia son familiares para todos, pero hay un límite invisible que no está marcado. Mira aquí, estas son las montañas Urales. Se extienden por 1.500 millas, 2.400 kilómetros, desde el Océano Ártico hasta el Mar Caspio, y dividen una Rusia de otra. El 77% del territorio ruso está al este de esta línea, pero ocurre lo opuesto con la población. Solo el 25% de la población de Rusia vive en esta vasta y desolada tierra. Y ese número está disminuyendo. No tiene por qué ser así. De hecho, probablemente no debería ser así, pero lo es. Aquí está la razón. Sabemos lo que piensas. Es por el clima, ¿verdad? No estás del todo equivocado. El clima complica bastante la vida aquí. La temperatura máxima promedio diaria durante el año es de 35.6 grados Fahrenheit, 2 grados Celsius. Pero recuerda, eso es solo el promedio. Siberia es un lugar de extremos. Toma este pueblo. Es Oymyakon, en la lejana República de Sajá, al este de Rusia. Es el pueblo habitado más frío del mundo, con un récord de 90 grados Fahrenheit bajo cero o menos 67.7 grados Celsius. La gente aquí es tan resistente que las escuelas solo cierran cuando la temperatura baja de menos 67 grados Fahrenheit, es decir, 55 grados bajo cero Celsius. Pensabas que tus días de nieve eran difíciles. Solo la Antártida es más fría que los días más duros de Siberia. Seamos honestos, probablemente no está en tu lista de lugares donde quisieras vivir. Pero aquí va una pregunta. ¿Preferirías hacerte rico en un ambiente hostil o quedarte pobre en un lugar cómodo? Porque Siberia es, y siempre ha sido, la clave para el futuro de Rusia. Rusia siempre ha sido un país de profundas contradicciones. Esa línea recta a través de los Urales es solo una de ellas. A principios de 2025, su economía era la 11ª más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto nominal de 2.2 billones de dólares y un Producto Interno Bruto per cápita de $14.900 en 2024, según el Banco Mundial. Ese Producto Interno Bruto total es menor que el de países como Italia y Brasil, mientras que su Producto Interno Bruto per cápita es inferior al de Costa Rica. Pero no debería ser así. Rusia está sentada sobre tantos tesoros enterrados que haría que los antiguos exploradores y piratas pensaran que murieron y fueron al cielo. Cuando se trata de recursos naturales, Rusia es el campeón indiscutible del mundo. Se estima que tiene recursos por un valor de 75 billones de dólares que puede aprovechar. Eso supera ampliamente a cualquier país, incluso a Estados Unidos, que está muy atrás con 45 billones de dólares. Y si crees que estos recursos se limitan a los que conoces por las noticias, piénsalo de nuevo. Obviamente hay hidrocarburos. Rusia es potencia energética. En 2020 tenía la mayor reserva probada de gas natural, con 1.32 cuatrillones de pies cúbicos, 37.3 billones de metros cúbicos y unos 80.000 millones de barriles probados de petróleo, ocupando el 8º lugar mundial. Y luego está el 78% de las reservas de gas natural de Rusia que se encuentran en Siberia. Pero eso es solo la punta del iceberg. No hablaríamos de los cazadores de tesoros antiguos si no hubiera mucho oro. Rusia es uno de los principales productores del mundo. En 2023 tuvo 322 toneladas de suministro interno, pero solo consumió 71. Eso es valioso para la joyería y usos industriales. De hecho, el dispositivo en el que estás viendo este video probablemente tiene algo de oro, pero no lo desarmes. Ese oro ayuda a conducir electricidad. Esto podría ser una pista. Rusia no necesita depender de los recursos y tesoros de antaño. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que Rusia posee 3.8 millones de toneladas de metales de tierras raras, siendo el 5º mayor depósito mundial. La República de Sajá, en Siberia Oriental, posee al menos 1.728.700 toneladas de tierras raras en el yacimiento de Tomtor. Rusia afirma tener una reserva total de 28.7 millones de toneladas de tierras raras. Toma eso como quieras, que probablemente no sea mucho, pero incluso si los números están maquillados, sigue siendo bastante. La demanda de metales críticos crece, esenciales para tecnologías digitales modernas. El neodimio se usa en imanes, motores eléctricos y para crear unidades de memoria más pequeñas y eficientes para computadoras.
Además, ¿estás viendo este video en una pantalla diodo orgánico de emisión de luz? Si es así, seguro aprecias los colores vivos que hacen todo fácil de recordar. Probablemente se usó terbio para eso. Y hay más, pero hablaremos de eso más adelante. Lo que queremos decir es que, sea lo que sea que quieras en el mundo, Siberia probablemente lo tiene. Ya sea tierra cultivable para la agricultura, peces en los mares, madera, mineral de hierro para acero, diamantes para ese anillo de compromiso que no puedes pagar, o incluso berilio para posibles reactores de fusión nuclear, lo encontrarás aquí. Si eso significara poder aprovechar todo esto, podrías soportar el frío, ¿verdad? Puede sonar extraño desde tu silla, pero acompáñanos mientras observamos las 51 millas del estrecho de Bering. Alaska fue una vez territorio ruso, pero nunca fue una parte importante del imperio. Había unas 10.500 personas bajo el control directo de la compañía rusa de pieles cuando los estadounidenses la compraron, según el secretario de Estado Guillermo Seward. El trato fue llamado la locura de Seward en ese entonces. Un vistazo al termómetro te dará una idea de lo que pensaba la gente en aquel tiempo. Los rusos, en gran parte, evitaban Alaska por una razón, o eso parecía. Las temperaturas en invierno rutinariamente bajaban a menos 30 grados Fahrenheit, menos 34 Celsius en Fairbanks, y pueden llegar hasta menos 38 Fahrenheit, menos 39 Celsius en condiciones extremas en Anchorage. Pero pronto hubo una fiebre del oro y decenas de miles de colonos llegaron en masa, desafiando el frío y más porque, ¿qué importa un poco de congelación cuando eres rico? Para el siglo XX, Estados Unidos entendió el valor geográfico y estratégico de la locura de Seward. Envió hombres y recursos para defender la zona en la Segunda Guerra Mundial y construyó la autopista de Alaska o Alcan para asegurar que el territorio estuviera conectado con los Estados Unidos continentales a través de Canadá. La carretera se terminó en 1942 y los soldados que regresaron contaron historias sobre la belleza natural de Alaska. Se mudó más gente y construyeron más carreteras. Alaska tiene casi 17.700 millas, 28.500 kilómetros de ellas, según su departamento de transporte. Tras la carretera, llegaron más inversiones en infraestructura, sobre todo tras el hallazgo de petróleo en 1968. Entra en juego el sistema de oleoductos Trans-Alaska. Fue un trabajo duro. El clima frío y el permafrost resultaron ser enormes desafíos, pero los ingenieros lo lograron y el Estado se ha beneficiado enormemente desde entonces. Los ingresos petroleros han dado gobernanza estable al Estado y permitieron el ingreso básico universal, el Fondo Permanente de Alaska. Los pagos anuales normalmente oscilan entre $1,000 y $2,000 por persona cada año. La ubicación estratégica de Alaska permite que el ejército de Estados Unidos tenga 9 bases en el estado, generando empleos y asegurando apoyo federal continuo para su infraestructura. Alaska sigue siendo un clima difícil para vivir, pero con todo esto, más personas están apretando los dientes y haciéndolo. En el censo de 2020, el estado tenía poco más de 733,000 habitantes. Eso fue un aumento de más de 23,000 respecto al censo de 2010 a 200. Ese no es el caso. En Siberia, empieza por mirar la ciudad de Norilsk en el Krai de Krasnoyarsk, justo en el corazón de Siberia. Es el segundo asentamiento más grande al norte del Círculo Polar Ártico, por lo que el clima puede ser severo. Incluso en julio, la temperatura media diaria es de solo 58 grados Fahrenheit, 14.5 Celsius, pero se está volviendo más cálido, y a principios de 2015, un artesano local notó algo extraño. Su piso empezaba a inclinarse hacia abajo. Sin embargo, no hacía falta ser un experto para confirmarlo. Su esposa dijo lo mismo. Resultó que su edificio en realidad se estaba hundiendo bajo sus pies. El permafrost que se estaba derritiendo erosionaba lentamente sus cimientos y la estructura tenía que ser condenada. Pero el problema no es solo el clima cálido. La mala ingeniería también está jugando un papel. El calor de las alcantarillas y la contaminación química también derriten el permafrost. Además, no es lo único que dificulta la vida aquí. Norilsk es la ciudad más contaminada de Rusia. En 2016 ocurrió una escena casi bíblica cuando el río Daldakán se tiñó de rojo brillante. Pero el gobierno ruso no podía culparlo solo a la ira de Dios. Sería demasiado fácil. La causa fue un derrame químico de una fábrica cercana que posteriormente fue obligada a cerrar. El río no era lo único mal en la ciudad, solo el caso más extremo. Los habitantes locales también se quejan de nieve negra o roja y niebla azul que irrita la garganta. Dicen que incluso
distinguen el sabor de los gases que salen de las tuberías. Un hombre comentó que el gas del cobre sabe dulce. El níquel, dijo, tenía un sabor distinto, buen truco para fiestas. Pero estos son sucesos cada vez más comunes en Siberia y no se va a solucionar pronto. Regresemos felizmente a Alaska por un momento. También tiene sus propios problemas ambientales, pero tanto Juneau como Washington en realidad están tratando de ser responsables al respecto. Nadie llamaría a Estados Unidos un ejemplo de trato a los pueblos indígenas, pero Washington es más activo que Moscú en compensar errores del pasado. Y hay gastos que lo demuestran. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2022 encontró que el gobierno federal gastó 391 millones entre los años fiscales 2016 y 2020 para reparar infraestructura dañada en las aldeas nativas de Alaska y protegerlas de futuras amenazas ambientales. La red de apoyo entre las capitales y los habitantes locales asegura que haya una calidad de vida que todos los residentes de Alaska pueden esperar, lo cual es en parte la razón por la que la población del estado está creciendo. Mientras tanto, en Rusia, se estima que adaptar las ciudades del norte a las temperaturas más cálidas haría que los edificios en ellas fueran entre 30 y 40% más caros. Y también tendrías que invertir millones más solo para adaptar o reemplazar los sistemas de alcantarillado envejecidos y las tuberías defectuosas. Modernizar la infraestructura de Siberia no será barato. Eso va a ser difícil de justificar para un lugar donde vive tan poca gente. Rusia no es como Estados Unidos. A su gobierno no le preocupa la cobertura negativa de los medios. En la Rusia de Putin, los medios están fuertemente controlados y la gente se ve obligada a consumir noticias en las que no confía. Estos problemas están al final de las prioridades de Moscú. Pero regresemos a la República de Saja para encontrar otro ejemplo de cómo puede ser realmente la vida en Siberia. Comencemos con Oymyakon. Hace tanto frío que casi todo el año no hay plomería interior. Las personas que viven aquí tienen que recurrir a letrinas. Pero hubo un día que realmente mostró lo extremo que puede ser la vida en esta región remota. Un viento oscuro soplaba en la República de Saja el 20 de julio de 2018. El 40% de este territorio está al norte del Círculo Polar Ártico, por lo que sus habitantes no suelen ver noches oscuras en esta época. Pero ese día, el sol desapareció. No fue un eclipse, y el cielo estaba despejado. Entonces, ¿por qué desapareció el sol? Incendios forestales en Saja ya nos sorprenden, se esperan. Cuando llega el clima cálido, a menudo trae humo en lugar de sol. Ese día de 2018, densas capas de humo de incendios forestales del sur cubrieron las aldeas remotas y taparon el sol. Y con millones de acres de bosque, poca infraestructura y aún menos recursos, controlar esos incendios es casi imposible. Pero las condiciones extremas y la baja calidad de vida en las ciudades aún no resuelven la mayor parte del misterio. La gente ha estado dispuesta a ir a extremos mucho mayores, con una recompensa mucho menor esperándolos. La fiebre del oro de Yukon en Alaska lo prueba de sobra. Vladimir Putin planea aprovechar este impulso básico. Quiere que Rusia sea uno de los 5 principales productores de tierras raras y tenga el 12% del mercado global en 2030. Sin embargo, no logrará. Hay una razón por la que el lejano oriente ruso solo representa el 5% del Producto Interno Bruto del país, a pesar de todos sus recursos. Rusia tiene una geografía realmente mala cuando se trata de mover cosas de un lugar a otro. Aunque tiene casi 24.000 millas, 38.600 kilómetros de costa, solo ocupa el lugar 36 en tráfico mundial de contenedores, con 3.9 millones de unidad equivalente a 20 pies según el Banco Mundial. Eso se debe a que, para transportar cosas por la costa rusa, los viajes comerciales tienen que adentrarse en las traicioneras y heladas aguas del Océano Ártico y lidiar con puertos que probablemente también tengan hielo. Rusia posee la mayor flota de rompehielos del mundo, con 57 unidades para compensar esto. 8 de estos son de propulsión nuclear, así que pueden permanecer en el mar por largos periodos, pero son costosos de construir y operar. Así que, para mover sus mercancías hay otras 2 opciones. Lo natural es moverlas por carretera o ferrocarril, pero ahí surge el mayor problema. Vuelve a ver el mapa de Rusia y compara sus carreteras con las de Alaska. Mientras que los asentamientos de Alaska están bien conectados, verás que Siberia solo tiene una carretera principal, y esta corre a lo largo del tramo sur de la región. Esta es la carretera transiberiana, y es gigantesca.
Es la tercera carretera más larga del mundo, abarcando una distancia de 6.800 millas, casi 11.000 kilómetros entre San Petersburgo y Vladivostok. Pero mira dónde comienza esa carretera y notarás algo más. La Rusia europea, al oeste de los Urales, tiene buenas carreteras a diferencia de la Rusia asiática. Es prácticamente lo mismo cuando se trata de la red ferroviaria. El corazón europeo está bien conectado, pero solo el sur de Siberia tiene tráfico a lo largo del ferrocarril transiberiano, que va de Moscú a Vladivostok. Esta falta de conectividad es en parte intencional. Ayuda a mantener marginada a Siberia, aunque seguramente ya lo sabías. Siberia nunca fue una parte natural de Rusia. Fue y sigue siendo un proyecto imperial, uno que fue anexado en cierto modo por accidente. Los rusos avanzaron al este hasta los Urales para conseguir fronteras defendibles y evitar otra invasión de mongoles o tártaros, quienes los gobernaron con mano de hierro. Mientras avanzaban al este, los aventureros hallaron un tesoro al otro lado. Claro, el lugar era una enorme caja de hielo, incluso para los estándares de su tierra natal, pero eso era una ventaja, no un defecto. Siberia estaba llena de vida, con criaturas bien adaptadas a su entorno. Había zorros árticos, martas, linces, nutrias e incluso tigres, y todos tenían un pelaje muy grueso para mantenerse calientes. Estos aventureros pronto entendieron que las pieles podían venderse con enormes ganancias en Europa. Eran perfectas para hacer textiles cálidos, y como el mundo estaba en medio de un periodo más frío, llamado la Pequeña Edad de Hielo, el momento era perfecto. Rusia comenzó a anexar Siberia. Las pieles se vendían rápidamente, y los zares de Rusia obtuvieron el dinero para ampliar sus ambiciones militares. Suena familiar. Y entonces, al igual que ahora, los locales no vieron mucho o nada de ese dinero. El acuerdo fue explotador desde el principio. Los rusos establecieron puestos de comercio por toda Siberia. Mientras tanto, los locales eran obligados a entregar tributos regulares de pieles, pero no tenían mucha conexión con la Rusia europea, donde estaba toda la acción. El territorio era parte de la madre patria. Pero Siberia parecía más una colonia de ultramar que una extensión de la propia Rusia. De algún modo, fue un modelo para futuros imperios europeos. Aunque esos imperios coloniales ya no existen, el arreglo imperial de Rusia con Siberia permanece. La red ferroviaria y de carreteras es buena para que Moscú mantenga el control de su territorio siberiano, pero no es tan buena para servir a las personas que realmente viven aquí. Vamos a hacer un viaje por carretera para averiguarlo. La carretera transiberiana está pavimentada con asfalto o concreto a lo largo de toda su extensión, y eso es algo bueno. Por la gran longitud de la carretera, es un logro de ingeniería impresionante. Pero no todo el asfalto y concreto es igual. La calidad de la carretera no es la misma en todas partes. Una vez que cruzas al este de los Urales, la condición de la carretera empieza a deteriorarse drásticamente, pero no es por la razón que piensas. Conducir largas distancias en carreteras heladas siempre es peligroso. En Siberia, la verdadera amenaza es la lluvia, ya que tiene una temporada, más o menos. La lluvia alcanza su punto máximo en agosto, con 0.08 pulgadas de agua cayendo en promedio al día. Eso puede no sonar como mucho, pero se traduce en aproximadamente 3.5 pintas de agua en 10.7 pies cuadrados por día. En general, puedes esperar lluvias significativas entre junio y octubre. Esto no es nada parecido a las temporadas de monzones en lugares mucho más al sur, pero hay más precipitación durante el verano. Pero aquí está el asunto. Alaska en realidad tiene un clima más húmedo. Es solo que Alaska puede cuidar mejor sus carreteras. La acumulación de agua a lo largo de la remota carretera transiberiana significa que seguramente te encontrarás con obstáculos y lodazales en tu viaje. No ayuda que los servicios viales sean muy deficientes. Un viaje por carretera aquí no sería nada parecido a uno en Alaska, que aún se beneficia del sistema de autopistas interestatales de Estados Unidos, a pesar de su lejanía. ¿Será difícil encontrar gasolineras o alojamientos aquí? Las guías de viaje aconsejan a los posibles conductores que se preparen para acampar o incluso quedarse en casas de personas. Quizá acampar no suene tan mal en verano, al menos. Siberia ofrece algo raro en estos días. Su naturaleza salvaje permite cielos nocturnos impresionantes. Pero hay algo más esperándote: plagas de mosquitos. Ten mucho repelente de insectos y mosquiteros si planeas pasar tu tiempo al aire libre. Esto es con lo que los viajeros en Siberia lidian siempre. Para ilustrar lo aislados que pueden estar los pueblos siberianos, incluso en la carretera transiberiana, considera esto.
Imagina que estás en Irkutsk, en su oblast. El lago Baikal está cerca. Quizá lo disfrutaste un tiempo, pero ahora debes ir a Vladivostok. Según Google Maps, tienes una distancia en auto de casi 2.400 millas, más de 3.800 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es más largo que la distancia entre Chicago y Los Ángeles, y se estima que tomaría 52 horas con 56 minutos de manejo para ir de un lugar al otro. Más vale que tengas una buena lista de reproducción preparada. ¿Y qué hay de los trenes? Los datos de Google sugieren que un viaje en tren tomaría 71 horas con 52 minutos para recorrer la misma distancia. Casi 3 días completos de puro viaje. Pero manejar entre Chicago y Los Ángeles probablemente será mucho más corto en cuanto al tiempo que necesitas pasar en la carretera. Y no es solo por la distancia más corta. La estimación promedio es de 28 horas con 55 minutos en auto y 43 horas con 32 minutos en tren, según Google Maps. Siberia es simplemente un entorno mucho más duro y traicionero para atravesar, con menos cosas que apoyen el viaje. En general, un viaje a lo largo de toda la carretera transiberiana puede tomar un mes o más. El viaje a lo largo de la línea ferroviaria termina siendo un poco más corto debido a la menor distancia y la naturaleza del asunto. Sin parar, puedes esperar estar en los rieles durante una semana, pero con paradas la duración de tu excursión aumenta. Puede durar varias semanas. Todo esto está bien si el gobierno ruso necesita mover tropas o equipo a algún lugar. No es tan bueno para los locales, ni para el desarrollo de su economía. Esta realidad no es solo un defecto, sino parte de la naturaleza imperial del proyecto siberiano. Para entenderlo, viaja miles de kilómetros al oeste, hasta Ucrania. Hace unos años, habrías podido ir de Vladivostok a Kiev por el ferrocarril, pero la operación militar especial cambió eso. Ahora, en vez de explotar recursos naturales en Siberia, Moscú recurre a sus hombres. La operación militar especial no salió según los planes de Putin. Meses después de iniciar, Putin vio a sus fuerzas retirarse y se desesperó. Acababa de anunciar que las 4 provincias ucranianas que sus tropas ocupaban parcialmente ahora eran parte de Rusia. No había manera de que pudiera rendirse tan pronto. Necesitaba mano de obra y la consiguió en el lugar que probablemente esperarías. A finales de 2023, tras el primer año de movilización, era evidente que no todos los rusos sufrían igual. 6 de las 10 regiones rusas con mayor mortalidad estaban al este de los Urales. Aquí hay un dato que podría sorprenderte aún más. Saca tu mapa de nuevo y mira la República de Buriatia en el lejano oriente de Rusia. Los hombres de este remoto lugar en la carretera transiberiana tenían 75 veces más riesgo de morir en combate que los de Moscú, aunque Moscú tiene 13 veces más población. Pero si eres un dictador, es más fácil encubrir funerales masivos cuando los buscadores de la verdad tendrían que recorrer miles de kilómetros por la peligrosa carretera transiberiana para descubrir lo que realmente está pasando. No necesitas hacerle nada a los periodistas valientes que buscan respuestas. El camino abierto es tu mejor aliado. ¿Para qué mejorarla desde esa perspectiva? Mejorar la red de carreteras ayudaría mucho a desarrollar la economía, pero también podría debilitar el control central de Moscú sobre Siberia. Al menos en cierto nivel, Moscú quiere que las minorías siberianas estén aisladas entre sí. Así fue como Rusia pudo extender su control tan lejos hacia el este en primer lugar. Pero esto plantea un problema curioso. Con todo esto en mente, ¿por qué la población de Siberia creció en primer lugar, especialmente en el siglo XX? ¿Y por qué no se hicieron entonces las mejoras de infraestructura necesarias? Para hallar respuestas, basta con observar la ciudad de Magadán, en el óblast homónimo. Fue uno de los periodos más oscuros en la historia moderna de Rusia. Una vez que se incorporó a Rusia, Siberia siempre fue un lugar popular para exiliar a los indeseables políticos. El más famoso de ellos fue un joven llamado Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. La Unión Soviética se suponía que liberaría a la gente de la tiranía del zar, pero él inició un régimen que superaría por mucho cualquier cosa que los odiados Romanov hayan hecho. Su sucesor no deseado, Iosif Stalin, tenía grandes planes para Siberia y los exiliados estaban en el centro de todo. El comercio de pieles quizá había perdido su atractivo a principios del siglo XX, pero él sabía de los otros recursos fantásticos que Siberia tenía para ofrecer. ¿Cómo desarrollarlos? Su respuesta fue simple y brutal.
Expertos estiman que Stalin envió a 18 millones de personas a los gulags durante su mandato. Magadan albergó algunos de los más notorios. Aquí había oro, así que los indeseables eran obligados a extraerlo. No solo los hombres, también las mujeres lo buscaban. Incluso los niños problemáticos eran enviados a colonias de trabajos forzados. 3 millones murieron aquí entre 1931 y la muerte de Stalin en 1953, y aún puedes ver el proyecto más ominoso que hicieron en un mapa. Hay una carretera en el norte que conecta Magadán con Nizhny Bestchak, en la orilla este del río Lena, frente a Yakutsk. Esta es la carretera federal 504 o carretera Kolyma. El nombre suena apropiadamente neutral, poco probable que despierte emociones fuertes, pero no fue así para las personas que la construyeron. Ellos la conocían por otros nombres. Las estimaciones varían sobre cuántas personas murieron construyendo esta carretera. La CIA pensaba que eran 3 millones, pero se confundió con el total de muertes por el trabajo en el Gulag. Los estudiosos modernos estiman que solo 130,000 personas murieron mientras construían la carretera. El trabajo era brutal. La gente era fusilada por no hacer lo suficiente o simplemente moría por las duras condiciones. Frecuentemente solo contaban con palas y carretillas, y las temperaturas alcanzaban hasta menos 94 grados Fahrenheit, 70 bajo cero Celsius. Los muertos eran enterrados bajo los cimientos de la carretera, de ahí el nombre de Carretera de los Huesos. O si lo prefieres, puedes llamarla por su otro nombre, la Autopista de la Muerte. Pero esta autopista no se parece en nada a las que estás acostumbrado a ver. Solo el 8% de su longitud total, los 159 kilómetros más cercanos a Magadán, está pavimentada. En otros lugares, el camino de grava y arcilla se vuelve un lodazal fangoso con las lluvias. Si quieres viajar por este camino, tendrás más suerte cuando esté helado, pero lo mejor es ir durante los meses más secos y cálidos de Siberia, como mayo. Ir durante el pleno verano es poco práctico, y no es un camino por el que puedas conducir con el auto que tienes en tu cochera debido a su extremo estado de deterioro. Las guías de viaje advierten que la carretera puede tener atascos de hasta 100 kilómetros, 62 millas. El Camino de los Huesos original fue un desastre tan grande que en 2008 un tramo de 199 kilómetros entre Tomtor y Kadichan fue desviado. Ahora se llama el Viejo Camino de Verano. Suena bastante bien, ¿verdad? Pero no te dejes engañar. Este lugar no es un paseo tranquilo por la costa de California, ni tampoco su equivalente en Alaska para el caso. Esta parte de Siberia se parece un poco a Chernóbil, con pequeños pueblos fantasmas que están siendo reclamados por la naturaleza. Este fue el desalentador resultado de un intento real de mejorar el acceso vial en el norte de Siberia. Desde entonces, pocos intentos reales. Qué irónico es que la carretera se haya cerrado cerca de Tomtor, donde están todas las tierras raras. Así es Siberia. Los asentamientos en estos lugares remotos normalmente no parecen pueblos industriales. Se parecen más a Chersky. ¿Dónde queda Chersky? Es otro pueblo en la República de Saja. Hace mucho frío, con temperaturas invernales por debajo de 50 grados Fahrenheit negativos, 45 bajo cero Celsius. Está al norte del Círculo Polar Ártico, y ninguna de las principales redes viales de Rusia pasa cerca de aquí, así que está enterrado bajo nieve y hielo durante 8 meses al año. Aunque el frío no es completamente el enemigo. Cuando los ríos se congelan, las entregas pueden hacerse en camión sobre el hielo. La otra mejor manera de mover cosas es en un avión turbohélice. La ciudad más cercana es Yakutsk, a 4 horas y media de vuelo. Si crees que este lugar es raro para vivir, tienes razón. No es como Alaska. El asentamiento comenzó como una orden directa desde Moscú. Lo adivinaste, es otro de los gulags de Stalin. Ni siquiera Norilsk está a salvo de la atmósfera de abandono y explotación que define la política de Moscú hacia Siberia. Esto muestra por qué el sueño de Putin de hacer de Rusia un centro de la transición energética mundial probablemente fracasará. ¿Recuerdas que el níquel sabía diferente al cobre, que era más dulce? Ese es un recurso fundamental para el futuro. Es un metal clave en la industria de autos eléctricos porque se usa en baterías excelentes. Las baterías de níquel son más ligeras, compactas y tienen mayor densidad de energía. Además está el paladio. Es bonito y brillante, perfecto para joyería y es raro. 30 veces más raro que incluso el oro. Los autos de gasolina la requieren para los convertidores catalíticos, pero seguirá usándose incluso cuando estos vehículos sean reemplazados por eléctricos.
El dispositivo en el que estás viendo este video también usa paladio porque es resistente a la mayoría de las fuerzas corrosivas. Una cantidad cada vez mayor de la energía con la que cargas ese dispositivo también será posible gracias al paladio. Puede laminarse en hojas útiles para paneles solares. Como suele suceder, el 40% del paladio del mundo se extrae justo aquí en Norilsk. Proviene de la industria minera del níquel. Pero por muy importante que sea este pueblo, no puede escapar de su pasado. Stalin valoraba el níquel aquí, pero sigue siendo uno de sus antiguos gulags. Por eso, Norilsk está lejos de la carretera y el ferrocarril transiberiano. En cambio, depende de un solo ferrocarril, el ferrocarril de Norilsk de 332 kilómetros, que conecta la ciudad con el puerto de Dudinka. Fue construido por prisioneros de los gulags en los años 30. El sacrificio de estos prisioneros no fue completamente en vano. El ferrocarril funcionaba mucho mejor que la carretera de los huesos. Se inauguró en 1937 y podías esperar un viaje de entre 10 y 12 horas en buen clima. Y seamos honestos, el clima rara vez es bueno en Siberia. El viaje usualmente tomaba 24 horas. Aún así, eso era un éxito según los estándares de Siberia, así que Moscú tenía planes más ambiciosos para el ferrocarril de Norilsk. Sería solo un tramo en la versión norte del Transiberiano. Cuando estuviera terminado, iría desde el mar de Barents hasta el mar de Ojotsk, uniendo territorios al norte del Círculo Polar Ártico. Eso nunca pasó. Stalin murió en 1953, cerraron los gulags y aún no hay conexión ferroviaria ni carreteras locales con otras partes de Rusia. Bueno, al menos los trenes son mucho más rápidos hoy en día, porque el ferrocarril se convirtió a un ancho de vía más amplio. Hacia el final, los viajes tomaban alrededor de 3 o 4 horas. Pero observa el tiempo pasado. El ferrocarril de Norilsk decayó tras la caída de la Unión Soviética y hoy ya no transporta pasajeros. El último tren de pasajeros paró en 1998. Ahora es solo para carga. Para compensarlo, al menos los habitantes pueden esperar que las carreteras estén despejadas de nieve ahora, lo cual no siempre era así. Las carreteras no conectan con otras zonas de Rusia. Son solo locales. Por eso la gente aquí llama a su ciudad una isla y al resto del país, el continente. Ahora, la única forma de entrar o salir del área es ir al puerto y tomar un barco en el Océano Ártico o ir al aeropuerto. Está a 22 millas, 35 kilómetros al oeste. Ese es el Aeropuerto Internacional Elk-Hill. Obtuvo su estatus internacional hace 2 años. Esperar un autobús puede ser difícil. Si esperas mucho afuera, podrías congelarte hasta morir. Al menos 250.000 trabajadores encarcelados que levantaron Norilsk en los años 30 murieron por su trabajo. La ciudad deja un legado al que Putin le encantaría acceder. Uno de los habitantes locales, hablando con el New York Times, lo dijo mejor. Norilsk es una ciudad única. Fue puesta aquí por la fuerza. Está a 1.800 millas, 2.900 kilómetros, al noreste de Moscú, surgiendo no por su ubicación, sino porque Stalin lo ordenó. Parece una isla rodeada de tundra salvaje e infinita. Entonces, ¿quién vive aquí? En 1939, la población era de unas 13.900 personas y creció hasta superar los 180.000 en 1979. Su destino reflejó el de la Unión Soviética. Al decaer en los años 80, también disminuyó la población de Norilsk. El 3.2% de la gente dejó la Unión Soviética en la última década. Y luego vino el colapso. En 2002, casi 135.000 personas vivían en Norilsk, un 22% menos que en la época soviética. Regresaremos a Norilsk en breve, pero su destino nos dice por qué Siberia tiene gran parte de la población que tiene ahora, ¿no es así? La gente no eligió vivir aquí. Las glorias del comunismo los enviaron, y los gulags fueron solo uno de los métodos que utilizó la Unión Soviética. El mundo condenó la autoproclamada anexión de Crimea por parte de Putin en 2014. Pero hubo un grupo que estaba especialmente asustado. El censo ruso de 2021 registró más de 284.000 tártaros de Crimea en la península, equivalentes al 12.7% de su población, pero en el censo de 1970 no había ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Stalin acusó a todo el grupo étnico de colaborar con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, los deportó a punta de pistola. La mayoría fue enviada a Uzbekistán soviético y unos 30.000 exiliados a regiones remotas y frías de Siberia. No estaban solos.
Alemanes del Volga y calmucos también fueron enviados a Siberia. Un informe de Human Rights Watch, publicado antes del colapso soviético, estimó que 4.7 millones de personas de 10 grupos étnicos fueron deportadas. Los tártaros fueron el ejemplo más infame. Y ahora hemos llegado a la verdad. La población de Siberia no creció por elección. Fue llevada allí a la fuerza. Después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev denunció la brutalidad del régimen. Cuando el sistema empezó a fallar, los canarios cantaron en la mina de carbón congelada. Deportados comenzaron a volver a casa si aún la tenían. Los tártaros de Crimea fueron de los últimos, recuperando apenas un lugar durante las reformas de Gorbachev a finales de los años 1980. La tendencia continúa hasta el día de hoy. Rusia podría seguir deportando personas por la fuerza. Por eso Putin será llevado ante la Corte Penal Internacional si pisa territorio de algún país participante. Pero Moscú no lo está haciendo con su propia gente, al menos no en este momento. Ahora, libre de la planificación central soviética, la población puede votar con los pies. Y lo está haciendo. Al principio, parecía que la recuperación rusa haría que la gente volviera. Norilsk incrementó su población un 30% para 2010, recuperándose tras el mínimo soviético. En ese censo se contaron casi 175,000 personas. Quizás la idea de Putin sea correcta después de todo, y la gente soportará las duras condiciones si la recompensa financiera es lo suficientemente alta. No, al menos por ahora. En 2021, la población de Norilsk volvió a disminuir. Solo fue 0.5%, pero en otros lugares es diferente. Desde 1991, la población del lejano oriente ruso ha caído cerca de un 20%. El Distrito Federal de Siberia ha tenido un destino similar. Creció en tiempos soviéticos, pero desde 1989 hasta 2021 cayó 10%, de 18.6 a 16.8. Putin todavía quiere revertir estas tendencias. El ferrocarril transiberiano tiene un beneficio. A diferencia de la autopista, enlaza con otros cruces. La línea principal Baikal-Amur a Sovetskaya-Gavan es una, pero las otras dos son más relevantes. Las líneas transmongoliana y transmanchuriana conectan con Pekín, lo que facilita los negocios con China. Pero los habitantes locales no sienten que se estén beneficiando de este negocio. Están más preocupados por que China tome el control. Los chinos planearon construir una embotelladora en el lago Baikal y un oleoducto hacia la árida Lanzhou. Las ideas causaron protestas masivas en 2019 y 2022 y los proyectos nunca avanzaron. Los habitantes locales no sienten que ninguna de las inversiones chinas en la región les beneficie, y tienen buenas razones para pensar así. No te preocupes, Moscú ofrece otros incentivos. En 2014, el primer ministro Medvedev afirmó que supervisaría incentivos financieros para que la gente se mudara e invirtiera en Siberia. ¿Quieres no pagar impuestos sobre la tierra, ingresos o propiedades durante 5 años? Eso es lo que Moscú estaba ofreciendo ahora. ¿Y la tierra gratis? En 2016, Putin ofreció 1 hectárea a cualquier ruso o extranjero que viviera al menos 5 años en el lejano oriente. Nada de eso funciona. Solo observa un mapa de tendencias migratorias en Rusia. Entre 2014 y 2018, las áreas de mayor crecimiento en Rusia estaban al oeste de los Urales. Es por la mala conectividad y el clima severo que no vale la pena. Casi toda la riqueza del tesoro de Siberia está enriqueciendo a Putin, a sus compinches e incluso a los chinos antes de que los locales vean algo. Vivir en Siberia es una inversión que no da frutos. Quita en vez de dar, y no parece que ese ciclo vaya a romperse pronto. Una maestra de preescolar de 25 años de Chersky lo expresó mejor al hablar con el Moscow Times Independiente en 2011. Cito: "No vivimos aquí. Simplemente sobrevivimos. Es imposible vivir aquí. Necesitamos irnos". Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Hace una gran diferencia. Gracias y nos vemos en MatPack.